Bueno, hermanos, seguimos en esta serie acerca del agradecimiento y de la gratitud. Y quiero confesarles que la reflexión de hoy me ha confrontado. Me ha confrontado porque yo mismo, que hoy les voy a hablar del tema que el Señor puso en mi corazón, pues yo, siendo sincero con ustedes y conmigo mismo, yo he caído en ese pecado. Y me confrontó mucho. Me confrontó mucho y les confieso que me sentí muy avergonzado conmigo mismo y con el Señor, porque yo he caído en el pecado de la queja. Yo me he quejado. Últimamente he caído en ese pecado de la queja. Cuando uno como cristiano pierde de vista la perspectiva de una vida de agradecimiento, uno cae en el otro extremo, en una vida quejumbrosa de queja, de murmuración. Y por supuesto, cuando esa perspectiva nociva de la queja y de la murmuración se instala en la vida de un cristiano, es porque sencillamente se ha perdido la perspectiva de una vida de agradecimiento. De eso hemos estado hablando. Y yo quiero hablarles hoy cómo cambiar de una vida de queja a una vida de agradecimiento. ¿Cómo cambiar de una vida de queja, de la queja al agradecimiento? Yo quiero, hermanos, que esta iglesia, que todos nosotros, vivamos siempre agradecidos. Que nosotros vivamos gozosos. Y que se abra delante de nuestra vida esa perspectiva, esa ventana, que se discurra ese cortinero donde nosotros podamos ver la vida desde el punto de vista del agradecimiento. Yo quiero invitarlos que busquen en sus Biblias el Evangelio según Juan capítulo 15. ¿De qué voy a hablar hoy? De la queja al agradecimiento. De la queja al agradecimiento. Y vamos a tomar como referencia parte de un largo discurso que tomó el Señor Jesús en el aposento alto cuando Él estuvo con sus apóstoles horas antes de ir a la muerte. Unas horas antes de ir a la muerte. Pero veamos la perspectiva de Jesús en cuanto a una vida de gratitud. Evangelio según Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 9 al 11. 9 al 11. El cual dice de la siguiente manera. Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os
he amado. Permaneced en mi amor. El 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 11. Estas cosas os he hablado para que mi ¿qué? Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo y para que vuestro gozo. Como el Señor Jesús, unas horas antes, porque a la medianoche lo iban a atrapar. De aquí salió al Getsemaní, allí lo atraparon, luego vino los juicios a la cual fue sometido, y luego a las siguientes horas, estaba siendo torturado, maltratado, azotado hasta la muerte. ¿No sabía Jesús todo eso? Sí lo sabía. Pero ¿cómo su condición, la perspectiva que Jesús nos enseña en esta ocasión, nos muestra una hermosa lección acerca de lo que es la gratitud, el agradecimiento y el gozo? Por encima de las circunstancias que el hombre pueda enfrentar, nosotros decidimos, hermanos, cómo afrontar la vida, con agradecimiento o con insatisfacción. Bueno, el énfasis en esta lectura que hemos tenido está en la palabra amor y en la palabra gozo. Porque precisamente el gozo en la vida del cristiano nace del amor de Dios. Nace del amor de Dios. Esa es la fuente del regocijo, del gozo, de la gratitud que nosotros podemos experimentar en esta vida. El amor de Dios nos nutre para que nosotros podamos llevar una vida de gratitud y de agradecimiento. Hermanos, yo leí acerca de un hombre que quiso hacerse monje y fue a la junta eclesiástica donde él manifestó su anhelo de convertirse en monje. Bueno, lo aceptaron con otros hombres, además de los votos de castidad, de celibato, de privaciones. Había otro requisito, que era guardar silencio. Eran 6 meses de prueba, donde todos los aspirantes a ser monje tenían que ser probados en los votos que ese monasterio exigía. Entre esos requisitos estaba guardar silencio por 6 meses. Solamente cuando ellos acudían a ser evaluados al final de cada mes, se les permitía 2 palabras. Durante su estadía, ellos no podían hablar. Solamente cuando eran evaluados, se les permitía 2 palabras. Bueno, pasó el uno, pasó el otro. Cuando que quiso ser monje, le correspondió su turno, la junta evaluadora le preguntaron, ¿cuáles son tus 2 palabras?
Y él dijo, comida horrible. Bueno, llegó el segundo mes, todos fueron evaluados y a nuestro amigo le correspondió también su evaluación. ¿Cuáles son tus dos palabras? Cama dura. Comida horrible, cama dura. Tercer mes. Cuando vinieron a evaluarlo, ¿cuáles son tus dos palabras? Yo me voy. La junta evaluadora dijeron, sí, porque desde que llegaste acá, tu actitud y por tus palabras, lo que notamos que en ti hay queja. Desde que llegaste te estás quejando y te estás quejando. Hermano, la queja puede destruir muchas cosas. Sueños, proyectos, puede destruir una vida. La queja es un pecado que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque es un pecado permisible, porque todos lo hemos convertido en algo común y corriente en nuestra vida. En nuestra casa nos quejamos de la esposa, nos quejamos de esto, nos quejamos del esposo, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de aquello. Y aquí en la iglesia nos quejamos de aquello, nos quejamos del pastor, nos quejamos del equipo de liderazgo, murmuramos, ¿por qué esas sillas están así? ¿Por qué pusieron eso acá? Y estamos como que hemos normalizado la queja. Hemos normalizado la queja. Hermano, piense. Hermano, quiero preguntarle, ¿ustedes me están entendiendo? Yo me estoy dando a explicar. Yo quiero que piense, hermano, por un momento. Piense por un momento. ¿Cuántas veces, por cuántas cosas usted esta semana se ha quejado? Piense y seamos sinceros. Piense por un momento. Porque es incongruente, es incompatible un estilo de vida quejumbroso, una vida dominada por la queja, es incompatible con la vida cristiana. Porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos ser agradecidos. Agradecidos. Y el agradecimiento abre las puertas de una manera maravillosa. Acompáñenme en esta cita, Filipenses capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer del 14 y 15. Versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación
maligna y torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El énfasis, el versículo 14. Hacer todo sin murmuración y sin contienda. Para nuestra naturaleza caída, es decir, nuestra humanidad, pues, hermanos, un estilo de vida quejumbroso, de murmuración, de ira, de sobreira, de contiendas, de pleitos, eso es propio de nuestra naturaleza humana, porque nuestro corazón está inclinado hacia allá. Se inclina hacia lo que le apetece a nuestra naturaleza humana. Porque parece imposible cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestra naturaleza caída, hermano, no sentir insatisfacción, no sentir frustración, no sentir eso humano que nos atrae para comportarnos como que si no estuviéramos guiados por el Espíritu Santo. Repito, hermanos, cuando nuestra naturaleza caída nos domina, nosotros somos inclinados a vivir una vida de insatisfacción. Por eso, todo lo que vemos no nos gusta. Si las cosas no están a mi gusto, si las cosas no están como yo digo, como yo quiero que se hagan las cosas, pues me va a dominar la murmuración, me va a dominar la queja. Porque voy a decir, ¿por qué pintaron esto así? ¿Por qué pusieron esto aquí? Porque en mi casa critico a mi esposa, me quejo de mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué las cosas en la casa no se hacen como yo digo? Y cuando la vida no gira en torno a mí, caigo en un estilo de vida de insatisfacción. Porque estoy insatisfecho porque las cosas no están saliendo como yo quiero que salga y como yo quiero que se vean las cosas. Entonces, la queja y la murmuración están presentes por causa de mi naturaleza caída. Hermanos, yo quedé sorprendido, muy sorprendido, cuando yo busqué la palabra queja. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene esa palabra queja? Y saben, hermanos, que cuando investigué esto, la palabra queja viene de la raíz de una palabra en latín, que es la palabra croat. ¿Y saben quién hace así? Los sapos. Hermanos, no hay algo que moleste más que una rana a media madrugada. Y se lo digo porque en el pequeño huerto, el pequeño jardín que tenemos frente a nuestra ventana, allí donde nosotros vivimos, viven muchos sapos y muchas ranas que nos despierta. Y así se oye una persona que vive quejándose. Hace el ruido del sapo o de una rana. Yo quedé sorprendido con eso, Dios mío. ¡Qué increíble! Esto. Entonces, la palabra queja, la palabra murmuración, tiene su raíz en esa palabra latín que es croak. Y significa imitar el sonido de una rana. Imitar el sonido de una rana. Y significa, bueno, que es un sonido que no tiene sentido
y que causa molestia. Y causa molestia. No hay algo más molestoso que el sonido de una rana. La queja, hermanas, es un pecado. Es un pecado. Que nosotros le hemos abierto las puertas en nuestro corazón y en nuestra vida. Y cuánto daño nos puede causar a nosotros mismos vivir una vida quejumbrosa. Porque la queja, por ser un pecado, empaña nuestra relación con Dios. Enturbia nuestra relación con Dios cuando nuestra relación con Dios tiene que ser diáfana, clara, hermosa, agradable. Y por supuesto, cuando yo amo a Dios, cuando yo estoy en plena comunión con Dios, como Jesús le dijo a sus apóstoles en el aposento alto, así como el Padre me ha amado, yo los he amado. Y los he amado tanto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se cumpla. Se cumpla. Hermanos, esta carta donde leímos en Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Saben dónde escribió él esta carta? En la cárcel. En un lugar oscuro, frío, estilete. Ahora, ¿tendría este hombre razones para quejarse? Muchas razones. Durmiendo en el suelo frío, húmedo, donde las cloacas de la ciudad pasaban por la celda de los prisioneros. Allí estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Y él aquí nos está diciendo que hagamos todo sin murmuración. Este hombre sí tenía razones para quejarse y para murmurar. ¿Sabe? Él no estaba preso allí por causa del César. Por razones políticas él no estaba preso. Él no estaba preso porque había cometido delito alguno. Él estaba preso por la causa del evangelio. Él sí tenía razones para quejarse y para murmurar. Sí tenía razón para que eso ocurriera. Pero fíjense, hermanos, que aunque él tenía toda la razón para quejarse, él mismo nos alienta a que tengamos gozo y que tengamos una vida de gratitud, una vida de gratitud. En Efesios 4:29, vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mire lo que dice el texto, ninguna palabra corrompida. Y uno piensa que aquí se está refiriendo a obscenidades, palabras obscenas, groserías. Es ninguna palabra corrompida. Y dice el texto así, sino que nosotros debemos refrenar nuestra lengua de proferir palabras que corrompan. Porque él dice más bien que de nuestra boca tiene que salir palabras que sean buenas para la edificación
de los oyentes. Puede, cuando yo llevo una vida quejumbrosa, yo puedo estar edificando a alguien. No, estoy destruyendo a alguien. Cuando yo llevo una vida quejumbrosa. Cuando damos lugar a la queja, perdemos, hermanos, perdemos la oportunidad de edificar la vida de aquellos quien nos está escuchando. Pero, ¿cómo podemos pasar de la queja al agradecimiento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puede ocurrir esto? Hermanos, Filipenses, volvamos a Filipenses. Ahora vamos a trabajar en esta parte. ¿Cómo podemos pasar de una vida de queja a una vida de agradecimiento? Filipenses 4, 6 y 7. Dice, Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseña cómo lograr ese cambio divino de la queja a la gratitud, a una vida de agradecimiento. Miren, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña 3 cosas que son muy importantes. ¿Cómo lograr ese cambio divino? Lo primero, hermano, que nosotros debemos hacer es no inquietarnos por nada. ¿Qué dice el versículo 6? Por nada estéis afanosos. Hermanos, para cambiar de la queja al agradecimiento, no permita que las circunstancias lo inquieten. No permita que las cosas que a usted le incomoden perturbe su vida. Agite sus emociones y lo impulsen a usted a decir cosas que después se va a arrepentir. Tenga dominio propio. Pídale al Señor el fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de poder y de dominio propio. Ciertamente en la vida hay cosas que nos insatisfacen, cosas que no nos gustan, pero no puedo permitir que eso perturbe mis emociones. Yo no debo permitir que mi alma se inquiete. La palabra de Dios me dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. No trate de cambiar a otros, porque cuando usted intenta cambiar el punto de vista de otra persona es porque es que está inquieto.
No trate de cambiar las cosas, porque las cosas no se cambian sin un diálogo claro y sincero. Y estoy pensando en el hogar, estoy pensando en la familia, porque es allí, hermanos, donde nosotros nos conocemos, es donde nosotros sabemos quiénes somos, cómo reaccionamos. Nuestras esposas nos conocen muy bien y nosotros conocemos muy bien a nuestras esposas. Si en el hogar no ponemos freno, si nosotros no nos dejamos de perturbar por las cosas que están ocurriendo en nuestro hogar, en nuestra familia, hermano, podemos desequilibrar profundamente nuestra familia y el ambiente en nuestra casa va a ser insostenible. ¿Cuál en el lugar de trabajo, en la iglesia, en el vecindario? Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos aconseja, hermanos, que no debemos estar afanados por nada estéis afanosos. No nos inquietemos por las cosas que no nos gustan. Tengamos dominio propio. ¿Saben? Hay un salmo, no recuerdo si ustedes lo pueden buscar, es donde el único lugar donde debemos llevar nuestra queja y nuestro lamento es a la presencia de Dios. Las cosas que nos inquietan no debemos llevarlas a otras personas cuando nuestro espíritu y nuestras emociones están agitadas, perturbadas y fuera de lugar. Todas las cosas que nos inquietan debemos llevarlas al Señor, porque el apóstol Pablo dice en el versículo 6 que terminamos de leer, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué más dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Las cosas que no nos gustan, las cosas que nos están inquietando, nuestra queja, debemos llevarla al Señor, a Dios. Porque cuando nosotros intentamos cambiar a otra persona, entra el conflicto, porque la otra persona, que yo no lo puedo cambiar, va a entrar en guerrilla conmigo. Va a entrar en guerra conmigo. Ahora, ¿quién sí puede cambiar el corazón de una persona? Dios. Dios. Lo mismo aquí en la iglesia. Lo mismo aquí en la iglesia. Entonces, no se inquiete, no por nada estéis afanosos. ¿Qué debemos hacer? Dice el apóstol Pablo. Presentar nuestras situaciones, presentarlas en peticiones y ruego a Dios. Presentar nuestras peticiones a Dios. Decirle a Dios en oración. Porque saben, hermana, escuche bien, si algo le va a quedar de esta enseñanza, es lo que le voy a decir. Cuando yo vivo una vida quejumbrosa, cuando yo me quejo mucho, es porque he dejado de orar. He dejado, hermano. Llevo una vida muy pobre de oración. Muy pobre de oración. Porque el Señor aquí lo dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con ruegos, oraciones, con acción de gracia. Con acción de gracia. Hermanos, la oración y la gratitud están de la mano. Están de la mano. Están entrelazadas. Cuando yo llevo una vida de oración, muestro una vida de agradecimiento. Muestro una vida de agradecimiento.
Cuando yo llevo una vida de oración, de petición delante de mi Señor, yo estoy deleitándome en la presencia de Dios. Mis ojos no van a estar para ver los defectos y las debilidades de mis hermanos, porque estoy centrado en la gracia de Dios y en su gran misericordia. Entonces, lo segundo que debemos hacer es presentar nuestras peticiones a Dios en oración. Dígale a Dios lo que usted necesita. Dígale al Señor su insatisfacción, pero a Él. ¿Cómo cambiar de la queja a la gratitud? Primero, no se inquieten por nada estéis afanosos. En segundo lugar, presente su necesidad a Dios. Dios sí puede llenar su necesidad, no otra persona. Dios puede usar a otra persona, pero de donde viene la respuesta es de Dios. Es de parte de Dios de donde viene la respuesta. Entonces, usted va a ver el propósito de Dios más allá de las circunstancias que usted está viviendo. Más allá de las circunstancias está viviendo. Hace algún tiempo leí acerca de un pastor que fue contratado por una iglesia para pastorear. Y ese pastor lo primero que hizo fue una vez que fue instalado, comenzó a hacer cambios en la iglesia. El piano estaba por aquí. Dijo a los encargados del mobiliario, me cambien ese piano para allá. Y donde vio los floreros, no me gustan el color de esas flores, cambien el color de esas flores, esos floreros los cambian también. Y comenzó a hacer cambios. Pues el pastor duró un mes. Lo botaron de la iglesia, lo cambiaron porque llegó haciendo reestructuraciones y cambios. Comenzó pues a criticar y a cambiar. No le gusta aquello, y lo cambiaron. Pastor, no nos gusta su estilo de trabajo, usted es muy criticón, se queja mucho y se ha hecho cambios que a nosotros no de la manera brusca, no está despedido. Despidieron al pastor, contrataron a otro, pues la iglesia puso todo igual como estaba. El pastor nuevo que vino, él vio que había que hacer cambio. No le gustaba el piano ahí tampoco. Y le dijo al consejero, muévelo un poquito. Y así pasó un año moviendo el piano hasta que lo puso a ver. Las flores si eran todas rojas, él las quería todas azules. Cámbiame una, méteme un azul en medio de las rojas, hasta que todo era azul. Y al año todo estaba como el que el primero lo había hecho. ¿Cuál fue la diferencia? Él llevó las cosas. Hermanos, así nos pasa. No nos gusta algo, pero queremos que con nuestro ímpetu y con nuestra fuerza cambiarlo de una vez. No, hermanos, hay que llevarlo todo a oración, a Dios. Llevar al Señor todas nuestras necesidades. Los cambios los hace el Señor. Los cambios los hace el Señor. Entonces, no nos inquietemos por nada estáis afanosos. No nos quejemos. No nos quejemos. No nos inquietemos por nada. Llevemos todo al Señor en oración, en segundo lugar. Y en tercer lugar, hermanos, ¿qué dice el final de ese versículo? Además de la oración, de las peticiones, ¿qué debe haber?
acción de gracias. Hermanos, vivamos agradecidos. Cambiemos. Llevemos una vida de agradecimiento con acción de gracias delante del Señor. Hermanos, en Lucas 22, con esto finalizo. El Evangelio según Lucas, capítulo 22. ...19... me impacta esta palabra. El Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dice: este es el mismo discurso del Señor en el aposento alto. Pero mire lo que Él dice. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué hizo Jesús cuando tomó el pan? Dio gracias. ¿Y sabe qué venía horas después, hermano? ¿Saben qué venía? ¿A dónde iba Jesús horas después? A la muerte. Pero aquí lo encontramos dando gracias, una vida agradecida. El agradecimiento nos eleva por encima de las circunstancias. El agradecimiento nos levanta a lo que es el propósito de Dios. Ciertamente, hermano, estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí estamos enfrentando crisis, problemas de distintas índoles, dificultades, pruebas, sufrimientos. Pero una vida de agradecimiento nos va a elevar, nos va a levantar por encima de las circunstancias. Aprendamos, hermanos, a vivir una vida de agradecimiento, con acción de gracias. El gozo y la gratitud es fruto del Espíritu Santo. El gozo y la gratitud es fruto del Espíritu Santo. Oh, hermanos, cuánto tiempo y cuánto desgaste emocional somos sometidos cuando nosotros perdemos una vida de agradecimiento. Y nos vamos por la perspectiva de dejarnos por todo. Ahí se nos va la vida, hermano. Se nos va la vida quejando. Se nos va la energía. Disfrutar. Yo quiero que estén en pie, hermanos. Yo quiero que toquen el hombro de la persona que tiene a su lado y comiencen a agradecer a Dios por la vida de esa persona. Agradezca a Dios por la vida de esa persona y bendiga a Dios por esa persona, por la que esa persona representa. Y den gracias a Dios en todo. Que el Señor sane nuestra iglesia, que el Señor sane nuestras relaciones, que el Señor abra nuestros ojos a un propósito sublime, más allá de lo que nosotros humanamente estamos viendo. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por cada persona, por cada familia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque cada uno son tan especiales. Tienen un don maravilloso que tú les has asignado. Gracias por la amistad, gracias por el amor. Gracias, Señor, porque la bondad de Dios se ha reflejado de una manera tan extraordinaria en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias. Gracias, muchas gracias.
Estamos tan agradecidos, Señor. Hoy abrimos nuestros brazos en gratitud por todo el bien que tú nos has hecho, Señor. Tú has sido tan bueno, tan misericordioso. Y cómo no agradecerte, oh Dios, por la persona que está a mi lado, por mi hermano que es hecho a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.